Buenos días. El día de hoy en este video vamos a analizar las cuatro teorías de lo que es la imputación objetiva de Roxin. La imputación objetiva de Roxin es un concepto que es fundamental en lo que es el derecho penal, ya que lo que busca realmente es determinar cuando un resultado es lesivo, como por ejemplo una muerte, una lesión, y este puede ser atribuido a una conducta. Para ello, Roxin también propuso cuatro diferentes criterios o teorías, que es lo que permite evaluar si un comportamiento puede ser objetivamente considerado como una causa de resultado. Estas teorías facilitan lo que es la interpretación cuando existe una responsabilidad penal por un daño ocasionado, por una acción o una omisión también. Tenemos la primera teoría que vamos a analizar, que es la teoría del riesgo creado o también lo que es riesgo permitido. ¿Qué significa esta teoría? Esta es la primera teoría de Roxin, que sostiene que el comportamiento es imputable cuando la acción crea un riesgo jurídicamente permitido de que ocurra un daño. Es decir, que lo que el actor hizo generó una situación de peligro, que la ley acepta o tolera como una consecuencia natural del comportamiento social, siempre que ese riesgo no se materialice en un resultado lesivo. Y ahora veremos qué es un riesgo jurídicamente permitido, ¿no? Es un riesgo que nace del ejercicio de una actividad legítima o socialmente aceptada, que aunque esa actividad pueda tener en algún momento la posibilidad de causar daño, la sociedad por medio del derecho tolera ese riesgo, porque considera que los beneficios de la actividad superan los peligros potenciales, pues, ¿no? ¿Qué implica esta teoría en la imputación? Pues básicamente, si tu conducta genera un riesgo que la ley lo admite y por lo tanto tolera, ese riesgo se materializa en un resultado lesivo. Entonces, esa conducta puede ser imputada como causa de daño. Para resumir los términos y ejemplos, para que sea algo un poquito más comprensible, si haces algo que genera un riesgo que la sociedad lo está permitiendo y lo está aceptando, ese riesgo se concreta en un daño. Eres responsable del mismo. Si el riesgo no es permitido o si tu conducta tal vez genera un riesgo, entonces no hay una imputación desde esta perspectiva, pues no. Ahora vamos a analizar la segunda teoría, que es lo del riesgo no creado o riesgo no permitido, que ya lo vimos parcialmente en la primera teoría. ¿Qué significa esta teoría? Esta teoría que desde Roxin también plantea que no basta con que se haya generado un riesgo, sino que ese riesgo no haya sido creado por la conducta del autor y que además ese riesgo debe ser no permitido, es decir, prohibido por la ley o por la lesión del bien jurídico protegido. El riesgo no permitido, en resumen, si el daño resulta en un riesgo que no generaste tú o que no estaba autorizado a crear, entonces no puede imputarse ese daño a tu conducta. La diferencia con la primera teoría es que mientras que la primera se centra en si el riesgo fue permitido o tolerado por la sociedad, esta segunda se centra en quién creó ese riesgo y si esa creación fue lícita o no. ¿En qué casos implica esta teoría? Pues esta teoría o esta conducta implica en el autor que no aumentó el riesgo,
sino que simplemente se vio afectada por un riesgo no permitido o ajeno. Cuando el daño resulta de un riesgo generado por otra persona o por otra causa y no por la conducta del sujeto que se intenta imputar, para hacerlo un poquito más comprensible, no se te puede imputar de un daño si tú no creaste el riesgo, sino que fue otra persona. Solo puede ser, o sea, solamente puede ser responsable, solo puede ser responsable si tu propia conducta incrementó o creó un riesgo no permitido que luego se concretó en daño. Ahora vamos a ver la tercera teoría, que es la teoría del riesgo incrementado o aumentado. ¿Qué significa esta teoría? Esta teoría plantea que la conducta del sujeto aumenta o incrementa un riesgo ya existente, que fue originalmente generado por otra actuación o por causas externas, y que debido a esa acción adicional al riesgo se vuelve más probable de materializarse en un daño. Por lo tanto, si tú incrementas un riesgo que ya está presente y ese riesgo se realiza en un daño, tu conducta puede ser causa del daño, aunque originalmente no lo hayas creado tú. Para poder hacer un resumen sobre esta teoría, podríamos definir que si tu conducta incrementa un riesgo ya existente y ese riesgo se concreta en un daño, tu acción puede ser causa de ese daño. ¿Ya? Entonces, el hecho de que el riesgo existiera previamente no exime tu responsabilidad si tú lo aumentaste. Ahora vamos a analizar la última teoría, que es la teoría de la esfera de protección o ámbito de protección de la norma. Esta última teoría lo que nos dice es que se centra en determinar si el resultado dañino ocurrió dentro del ámbito o esfera que la norma busca proteger. La idea es que aunque una conducta haya incrementado o creado un riesgo, pueda no ser imputable si el resultado se produjo fuera del ámbito de protección que la norma busca evitar o sancionar. En otras palabras, si la norma protege cierto bien jurídico en un ámbito específico, solo en ese ámbito puede imputarse la responsabilidad por el resultado. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues porque evita que la responsabilidad se extienda a situaciones en las que social o jurídicamente no se busca sancionar, solo se responsabiliza en la medida en que el resultado ocurrió en la esfera de protección de la norma. En resúmenes más sencillos para esta última teoría, solo se puede imputar la responsabilidad si el daño ocurrió dentro del ámbito de la esfera de protección por la norma, aunque alguien creó o incrementó un riesgo. Si el daño se produjo fuera de la protección legal, no hay responsabilidad. Con esto culminamos el análisis de las 4 teorías de Roxin.